Pues en primer lugar, daros la enhorabuena a todos los que ya habéis aprobado esta primera fase de oposición y concurso y pues estamos ya en el punto de ser funcionarios en fase de prácticas. Este momento es muy importante porque ya no lucháis contra nadie, por decirlo de alguna manera, sino que es una fase en la que depende exclusivamente de vosotros. Ya no tenéis que competir con otros candidatos, sino con vosotros mismos y hacerlo bien, y estoy convencida de que lo vais a hacer fenomenal. Sabemos que, bueno, pues que ha habido, pues que hay dudas, que hay nerviosismo en algunas, como es normal, y por eso desde comisiones estamos haciendo estas jornadas para ayudaros a superar esta fase si es que tenéis alguna duda. Están hoy, bueno, yo soy Ana Santos, que no me he presentado, responsable de funcionarios en prácticas de la Federación de Enseñanza de Comisiones Madrid. Tenemos con nosotros a Luis Fernando Mártir de los Santos, que es delegado de la zona norte, y a Araceli Bárcena, que es inspectora de educación, que será la que nos va a explicar la resolución de prácticas. Y sin más dilación voy a dar la palabra a Luis Fernando para que nos salude y nos diga lo que considere. Pues nada, simplemente pues saludaros a todos y enhorabuena. Y nada, que soy, digamos, que uno de los delegados, que aquí también está Pepe Guerrero, que presente de Norte, y bueno, pues que estamos para que lo que necesitéis, y luego ya al final de la asamblea pues dejaré mi correo y mi teléfono por si tenéis alguna consulta que hacer, pues contéis con nosotros y digamos, nos comuniquéis pues en qué centro estáis, etcétera, etcétera. Así que pues nada, pues mucha suerte en vuestro proceso. Bueno, muchas gracias, Luis Fernando. Y bueno, pues eso, como dice Luis, saber que tenéis un delegado de proximidad en vuestro centro que está ahí para lo que necesitéis. Y si por lo que sea no sabéis quién es vuestro delegado en el centro en el que estáis, o bien porque no está en el tablón sindical, porque alguien ha hecho limpia y no está, o lo que sea, luego cuando Luis Fernando ponga su correo, pues dirigiros a él, que él ya redirigirá a quien sea el encargado de ese centro, si no es él. Y bueno, damos paso ahora a Araceli Bárcena, que como os digo, es inspectora de educación en la zona oeste y bueno, nos va a explicar la resolución de la fase de prácticas que salió el 28 de septiembre, o sea, hace un mes, y os paso con ella. Muy bien, Ana, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Efectivamente, mi nombre es Araceli Bárcena. Estoy ejerciendo ahora la inspección en la Dato Este. Y bueno, pues agradezco a Ana la invitación que me ha hecho a poderos explicar un poquito esta tarde los aspectos fundamentales de esa resolución de 28 de septiembre en la que se regula el procedimiento de la fase de prácticas. Pero sobre todo quería empezar dando la enhorabuena porque funcionarios ya sois, funcionarios ya estáis como funcionarios, y ahora lo que nos queda pues es un procedimiento administrativo que, como todos los procedimientos, pues tiene una serie de pasos y de fases que son las que vamos a ir un poquito explicando esta tarde. Quería dedicar un poco de la tarde o dividirla en dos momentos. En un primer momento quería explicaros, estoy compartiendo pantalla, a ver si me decís si se ve. ¿Se ve? ¿Podéis ver la pantalla que acabo de compartir? Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, pues en la primera parte quería explicaros un poquito en esta tarde, en esta jornada, qué significa ser un funcionario en prácticas, qué significa primero ser un funcionario y después estar en prácticas. Y luego en la segunda parte, que es la más interesante, pues daros a vosotros pie y opción a que podáis preguntar todas aquellas dudas o cuestiones o
o situaciones particulares o específicas que tengáis cada uno, porque como en toda fase en todo procedimiento administrativo siempre hay unas situaciones excepcionales que requerirán de una atención específica. Entonces, sin más dilación, empiezo a explicaros un poquito la presentación que os traigo hoy para que vayamos aclarando conceptos. Lo que vamos a hacer esta tarde es explicar la resolución del 28 de septiembre de 2021 de la Dirección General de Recursos Humanos, que pertenece a la Viceconsejería de Organización Educativa y es la Dirección General que se va a encargar del funcionariado y de esta fase de prácticas, para aspirantes seleccionados según el proceso selectivo de ingreso y acceso a los cuerpos docentes de enseñanzas de régimen general o enseñanzas de régimen especial. Dentro de las enseñanzas de régimen general tenemos a los profesores de enseñanza secundaria y a los profesores técnicos de FP, casi un cuerpo a extinguir con la nueva ley con la nueva LOMLOE, la ley 3 del 29 de diciembre de 2020, como sabéis, que es la que modifica la ley que tenemos ahora mismo en vigor, la LOE, Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, donde ya a partir de la LOMLOE, como os digo, los profesores técnicos de FP comienzan a extinguirse. Además, tenemos las enseñanzas de régimen especial con profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de música y artes escénicas, profesores de artes plásticas y diseño y maestros de taller de artes plásticas y diseño. Y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades. Todo esto se tramita mediante convocatoria, como ya sabéis, de resolución de 11 de marzo de 2020. Y permitidme que le dedique un momento a esta resolución, porque la resolución de 11 de marzo de 2020 es la convocatoria de la fase de concurso-oposición a la que vosotros os habéis presentado. Y me gusta siempre destacaros un poquito esta resolución, porque en esta resolución hay que leer la instrucción novena. La instrucción novena de la resolución 11 de marzo habla de la gestión de la fase de prácticas. ¿Por qué os recalco un poquito esto ahora? Pues porque cuando uno está leyendo esa convocatoria lo que le preocupa es cómo presentarse y cómo ejercer toda la fase de concurso de oposición. Y entonces la instrucción novena que habla de la fase de prácticas, una vez superada la fase de concurso de oposición, pues la leemos muy rápida, la leemos muy deprisa. Es importante que ahora que ya somos funcionarios y que ya estamos nombrados como funcionarios en prácticas, porque de hecho ha salido ya, y supongo que eso lo sabéis todos, el nombramiento oficial de los funcionarios en prácticas, en los que tenéis que estar todos los que estáis esta tarde aquí presentes. Ahí dice, en la instrucción novena, en la 9.3, el nombramiento de funcionarios en prácticas se lleva a efecto hasta que uno es nombrado funcionario de carrera. ¿Qué quiero deciros con esto? Lo que vamos a decir esta tarde es que la fase de prácticas la vamos a terminar casi con seguridad y en un 90% de casos la vamos a terminar para el 30 de abril. Eso no significa que el 1 de mayo somos funcionarios de carrera. Seguimos siendo funcionarios en prácticas hasta que somos nombrados funcionarios de carrera, que previsiblemente va a ser el 1 de septiembre de 2022. Significa que aunque pasemos por el procedimiento que tenemos que hacer ahora y que vamos a ir explicando esta tarde, para que se nos considere la fase de prácticas, seguimos siendo funcionarios en prácticas en el mes de mayo, en el mes de junio, en el mes de julio y en el mes de agosto. ¿De acuerdo? Es importante que consideremos eso, porque a veces parece que terminar una fase de prácticas supone que ya automáticamente hemos pasado a funcionariado y no es del todo así, ¿vale? ¿Qué es el acceso a la función pública? El acceso a la función pública, vamos a remontarnos a la Constitución de 1978, al artículo 103. El artículo 103 nos dice que la ley regulará el acceso a la función pública con los principios de mérito y capacidad, el derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades, el régimen estatutario de funcionarios y la garantía para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Es decir, el artículo 103 de la Constitución del 78 dice que vamos a acceder a la función pública mediante ley que regula el acceso a función pública, y lo vamos a hacer con los principios de mérito y capacidad. El acceso a la función pública significa acceder a trabajar en la administración pública como empleados públicos. Empleados públicos somos todos aquellos que trabajamos en una administración pública, en nuestro caso en la administración educativa. Y hay dos tipos de empleados públicos, el personal laboral y los funcionarios. Nosotros entramos dentro de este bloque de funcionarios. A su vez, los funcionarios pueden ser o funcionarios docentes, como es nuestro caso, o funcionarios de administración y servicios, ¿vale? Funcionarios de las prácticas de administración y servicios. Dentro de los docentes, los cuerpos, se establecen los cuerpos docentes por niveles, y eso lo encontramos en la disposición adicional séptima de la LOMLOE, como os he dicho antes, la ley 3 de 29 de diciembre de 2020.
¿Cuáles son los cuerpos que encontramos dentro de los funcionarios docentes? Maestros, catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, profesores de música y artes escénicas, catedráticos de música y artes escénicas, catedráticos de artes plásticas y diseño, maestros de taller de artes plásticas y diseño, catedráticos de escuelas oficiales de idiomas e inspectores de educación, ¿vale? Disposición adicional séptima de la LOMLOE. ¿Y qué tipo de funcionarios docentes podemos ser? Somos funcionarios interinos cuando cubrimos un puesto en el funcionariado acorde a una vacante que puede ser una vacante anual o una sustitución, ¿vale? Tenemos un trabajo temporal, un trabajo que depende del acceso a la función pública y de las necesidades que en ese momento la función pública tiene, pero no somos funcionarios de pleno derecho porque no tenemos aún superada la fase de concurso o oposición, ¿de acuerdo? Funcionarios interinos habréis sido muchos, por lo tanto todos sabéis a qué me estoy refiriendo. Cuando ya somos y hemos pasado la fase de prácticas, pasamos a funcionarios de carrera. Funcionarios de carrera somos funcionarios de la administración pública que podemos o no tener un destino definitivo y en función de eso vamos a estar entre funcionarios de expectativa de destino, cuando no tenemos un destino definitivo todavía en un centro educativo, o funcionarios definitivos cuando ya tenemos una plaza asignada con destino definitivo. Bien, entre los funcionarios interinos, que somos aquellos que no tenemos adquirido todavía el funcionariado, y los funcionarios de carrera, aquellos que ya están nombrados como tal por la administración pública, están a caballo, a camino, los funcionarios en prácticas, que sois todos vosotros, todos los que estamos esta tarde aquí, intentando explicar un poquito cuál es nuestro puesto. Hemos accedido a la función pública, somos empleados públicos porque trabajamos en la administración pública, estamos dentro del cuerpo de funcionarios docentes y somos funcionarios en prácticas en espera simplemente de un tiempo, de unos procedimientos y de una tramitación para pasar a funcionarios de carrera, ¿vale? Bien. ¿Qué significa el acceso e ingreso a la función pública? Para acceder o ingresar a la función pública tenemos que pasar por dos momentos. El primero es el concurso oposición, que todos habéis vivido ya, disposición adicional 12ª de la LOMLOE, con dos momentos también. El concurso de méritos, que es el baremo que todos habéis presentado para poder presentaros a la convocatoria, los puntos que tenéis por los cursos que habéis hecho, los años que lleváis trabajando, los cargos que habéis desempeñado en la función pública, si es el caso, jefes de departamento, tutores, etcétera. Bien, con eso lleváis un baremo que os da de alguna manera pauta a la segunda parte de la función del acceso a la función pública, que es la parte del concurso de méritos. Y lo primero, las pruebas por las que habéis pasado. La prueba A, el desarrollo de un tema, y la prueba B, la presentación de una programación didáctica con la exposición de una unidad didáctica. Vosotros ya habéis superado esa fase A y ahora estamos en la fase B, fase de prácticas, reguladas por resolución del 28 de septiembre de 2021. Todo esto según el Real Decreto 276 del 2007, que es el reglamento de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes, ¿vale? Cuando ya pasamos por el concurso oposición que todos habéis superado y la fase de prácticas, nos convertimos en funcionarios de carrera, como tenéis puesto ahí. Vale. ¿Y qué significa ser funcionario en prácticas? Ser funcionario en prácticas significa haber superado el concurso oposición y estar en un proceso de espera a la adquisición de funcionario de carrera. Y en ese proceso lo fundamental y lo importante es que tenemos que pasar por un proceso de evaluación. Nos tienen que evaluar, nos evalúan la aptitud con P, la capacidad que tenemos para ejercer la docencia, y la actitud con C, que es la conducta o comportamiento o presentación y estrategias y habilidades que utilizamos para el desarrollo de nuestras funciones, ¿vale? Tenemos ahora que demostrar que somos aptos con P para ejercer la docencia, que tenemos el comportamiento adecuado y se nos va a evaluar en una serie de niveles. Para eso, empezamos el proceso con dos comisiones evaluadoras o supervisoras. Importante, la comisión de coordinación, nueva este año, no la teníamos en otras prácticas de otros años, en otras fases de prácticas, y la comisión de evaluación. Comisión de coordinación está formada por el director general de Recursos Humanos, que actúa como presidente, el director general de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, de la Viceconsejería de Política Educativa, el director general de Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, el subdirector del Servicio General de Inspección Educativa, el subdirector general de Gestión de Profesorado de Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, que actúa como secretario.
¿Qué hace esta comisión de coordinación? Esta comisión de coordinación es el tejado de todo nuestro proceso de prácticas que se va a encargar de funcionamiento y desarrollo de la fase de prácticas, es decir, son los que han publicado esta resolución 28 de septiembre que nos lleva a nosotros al momento en el que estamos. Los que van a realizar la valoración, aceptación o denegación de los distintos nombramientos según la abstención o recusación. Bien, ¿qué quiere decir esto? Cuando se nombra un funcionario tutor que va a ejercer de acompañante en vuestro proceso de prácticas, que va a ser un profesor compañero, ahora veremos quién es el profesor tutor, puede haber dos situaciones, que son dos situaciones que contempla la Ley 40, el régimen jurídico del sector público, del 1 de octubre de 2015, en los artículos 23 y 24. Cuando se nombra un funcionario tutor, este funcionario tutor puede alegar al artículo 23 de la Ley 40 y presentar su abstención. ¿Por qué? Pues porque haya una amistad o una enemistad manifiesta con el funcionario en prácticas que tiene que evaluar y que tiene que supervisar. A su vez, puede ser que se nombre como un funcionario tutor en prácticas, se nos nombre a un compañero que por lo que sea como funcionarios en prácticas, pues tenemos motivos suficientes para que esa persona no ejerza sobre nosotros ese proceso evaluador. Eso se llama el principio de recusación. Es decir, nosotros vamos a presentar a esta comisión de coordinación como funcionarios en prácticas la recusación al funcionario tutor que nos han asignado por considerar que tenemos con él una amistad o una enemistad manifiesta o simplemente una relación familiar, que nos pongan de tutor en prácticas a nuestro hermano. Entonces, eso dentro del funcionariado no se puede hacer por Código de Conducta de Principios Éticos, del reglamento del Real Decreto Legislativo, del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en el que se dice que nosotros tenemos que seguir un código de conducta y unos principios éticos. ¿De acuerdo? Va a ser la comisión de coordinación la que reciba esos escritos o esos informes de abstención, solicitud de abstención o de recusación ante el nombramiento o bien de funcionario tutor o bien de funcionario en prácticas con la asignación de un tutor. Se encargan también de los criterios de actuación de la comisión de evaluación, que es la que vamos a ver a continuación, y son los que proponen a la Dirección General de Recursos Humanos los aspirantes que superan la fase de prácticas, ¿vale? Es una comisión que coordina y organiza el proceso de prácticas, es una comisión teórica y organizadora. Pasamos a algo más práctico ya, que es la comisión de evaluación. La comisión de evaluación es el conjunto de personas que finalmente y definitivamente nos evalúan como funcionarios en prácticas, formada por 2 inspectores de educación, uno de ellos actúa como presidente, que será el jefe del servicio de cada dirección de área territorial. Como jefe de servicio hay uno. Si tenemos más de una comisión, por ejemplo, en la zona norte, que es la que estamos explicando esta tarde, hay 2 comisiones de evaluación. Si en una está el jefe de servicio, en la otra actuará como presidente, entiendo, el jefe o la jefa de distrito que tengáis en la zona norte. 2 inspectores de educación, el jefe del servicio de la unidad de programas educativos o persona en quien delegue, y 2 directores de centros que sean centros donde vosotros estáis ejerciendo el funcionariado en prácticas. Es decir, si sois profesores de secundaria, serán 2 directores de institutos de educación secundaria. Esa es la comisión de evaluación. Actúa como secretario el de menor antigüedad como funcionario de carrera. ¿Y qué es lo que hace esta comisión de evaluación? Esta comisión de evaluación ya empieza a gestionar, no es tan teórica o coordinadora como la anterior, sino que empieza a gestionar el proceso de prácticas, nombrando los profesores tutores, que además han sido nombrados, si no os llegó el viernes a vuestros centros, habrá llegado hoy por la mañana, ya están los nombramientos de los profesores tutores. Va a evaluar a los funcionarios en prácticas, es la comisión que pone encima de la mesa toda la documentación que necesita de cada uno de vosotros como funcionarios en prácticas, valora y evalúa esa documentación y en función de eso determina si sois aptos o no para pasar a ser funcionarios de carrera, nombra a los inspectores responsables de la valoración en cada centro y supervisa el nombramiento de los tutores de prácticas. ¿De acuerdo? Esta comisión de evaluación, como os digo, 2 inspectores, 2 directores y una persona de la unidad de programas son los que se sientan y primero nombran a vuestros tutores, nombran a los inspectores que van a acudir a vuestros centros a ejercer la supervisión y la valoración de vuestro ejercicio de prácticas y supervisan el nombramiento de los tutores. Vale. Una vez que tenemos la comisión de coordinación que regula todo el funcionamiento y la comisión de evaluación, que es la que va a iniciar el procedimiento, vamos a hablar ahora de los 3 agentes evaluadores que en definitiva se van a ocupar
de toda la valoración y evaluación que vosotros vais a vivir estos meses como funcionarios en prácticas. Hay 3 agentes evaluadores: el inspector o inspectora, es decir, la inspección educativa, el tutor o tutora de prácticas y el director del centro. Vamos a ir explicando qué es lo que tiene que hacer cada uno de ellos y quién es cada uno de ellos. En el caso del director está claro, pero en los demás vamos a ir viendo cuál es el perfil de cada uno de ellos. ¿Quién es tutor en prácticas? El tutor en prácticas es un compañero de nuestro centro que se va a dedicar a supervisar y valorar nuestra actuación educativa, saliendo o realizando con ello una serie de anexos y de documentos que tiene que generar, pero sobre todo actuando como asesor, como supervisor en parte, como asesor y acompañante de todo nuestro año de prácticas. Este tutor es nombrado por la comisión evaluadora a propuesta del director. Es decir, lo que os acabo de comentar, la comisión de evaluación nombra el profesor tutor a propuesta del director del centro, que esas propuestas ya se realizaron en su momento y ya se solicitaron en su momento. Hay un orden de prelación para ser profesor tutor en prácticas. Primero, el catedrático que tengáis en el departamento didáctico. Ese catedrático, si no lo hay, el jefe de departamento, si lo hay, probablemente sea coincidente con el jefe de departamento, porque suele ser el catedrático. Si no hay catedrático, el jefe de departamento. Si el jefe de departamento, por lo que sea, no es un funcionario de carrera, el funcionario de carrera de la misma especialidad, si lo hay. Es decir, estoy en el departamento de Geografía e Historia, el jefe de departamento es interino, cosa rara, si hay algún definitivo es raro, pero se puede dar porque, como os digo, cada casuística es excepcional. Entonces, el funcionario que está en el departamento de Geografía e Historia y que es definitivo en el centro es el que va a ser nombrado a propuesta del director por la comisión de evaluación como profesor tutor en prácticas, de la misma especialidad. Si no lo hubiera, si dentro de vuestro departamento no hay un funcionario de la misma especialidad, entonces un funcionario de una especialidad afín, es decir, que un tutor de prácticas para uno de vosotros que sois de física y química puede ser el jefe de departamento de biología y geología. Para un funcionario en prácticas de latín, que sabéis que en muchos centros son departamentos unipersonales, el jefe de departamento que ejerce la tutoría en prácticas puede ser del departamento de lengua, por ejemplo. Eso quiere decir funcionario de especialidad afín. O bien, en el peor de los casos, funcionario de otro centro de la misma localidad. Si en el mismo centro no encontramos o no tenemos aquel funcionario tutor en prácticas que sea catedrático, jefe de departamento, definitivo en el centro o con especialidad afín, tendremos que ir al nombramiento de un funcionario tutor en prácticas de otro centro que tenga la misma especialidad de la que nosotros estamos siendo evaluados y supervisados. En el caso de orientación educativa, que no sé si esta tarde tenemos por aquí algún orientador que esté en situación de funcionario en prácticas, la orientación educativa tiene alguna pequeña casuística particular y peculiaridades específicas, tanto orientadores como profesores técnicos de servicios a la comunidad. La primera de ellas es que como funcionario tutor en prácticas será un orientador catedrático, jefe de departamento, probablemente de otro centro, porque como sabéis, los orientadores en casi todos los centros de secundaria, el orientador es solamente uno en el departamento de orientación. Este año sí que ha habido más recursos y se ha nombrado incluso media plaza, pero una media jornada, que normalmente suele ser interino, no puede ejercer como funcionario tutor en prácticas. Entonces hay peculiaridades particulares, como es que será el jefe de departamento de otro centro o será el director de un equipo de orientación educativa y psicopedagógica. A este tutor en prácticas, en el situación excepcional de que no tengamos nadie de la misma especialidad, nadie de especialidad afín, entonces excepcionalmente podrá ejercer la tutoría en prácticas el jefe de estudios del centro. No es como os digo, ni lo habitual ni lo requerido, pero si no se da otra circunstancia, otra casuística de las que contempla la resolución del 28 de septiembre, sí que se puede, en esos casos, que excepcionalmente sea el jefe de estudios. A este profesor tutor en prácticas, que le damos más trabajo este año y que además de ejercer su docencia nos va a tener que tutorizar, se le reconoce, de alguna manera, por consideración al trabajo que realiza, con 2 créditos de formación según el decreto 120 de 2017 y la orden 2453 de 2018 que regulan la formación del profesorado. ¿Vale? Bien. ¿A qué se dedica este tutor en prácticas? ¿Qué es lo que hace este tutor en prácticas? Este tutor en prácticas tiene asignadas las siguientes actuaciones. Nos va a observar en el aula al menos una vez al mes. Vuestro tutor en prácticas tiene que entrar en el aula por lo menos una vez al mes.
siguiendo un protocolo de indicadores de observación que recoge 6 niveles de observación, que lo vamos a ver después en el anexo 4. Estos anexos son públicos y están al acceso de todo el mundo, o sea que vosotros podéis perfectamente acceder, si no lo habéis hecho todavía, supongo que sí, para ver un poquito cuáles son esos indicadores y esa observación a priori que vais a recibir. Con esa observación y con esos indicadores y con ese tiempo que permanece en el aula con vosotros, elabora un informe de resultados de observación, que es lo que se llama el anexo 5. Además, ¿qué hace fuera del aula? Eso es lo que hace una vez al mes, al menos, en el aula, en vuestro espacio aula. ¿Qué hace? También hace un asesoramiento tanto de estrategias y medidas y procedimientos metodológicos que podáis seguir en el aula, como de la programación didáctica, la programación general anual, las elementos y estructuras que tengáis que determinar en el departamento didáctico, como criterios de evaluación, criterios de calificación. Os asesora sobre la memoria que hay que hacer a final de curso, os asesora sobre la programación didáctica, cómo secuenciar, cuándo secuenciar, cómo modificar en un momento dado la programación didáctica que sabéis que se entrega a principio de curso. Es decir, os hace un asesoramiento continuado y permanente de vuestro año de prácticas. Después, elabora un informe final cuando ya terminan esos 6 meses de prácticas que son en los que estáis inmersos. Elabora un informe final según el anexo 1 que tiene como resultado favorable o desfavorable. Es decir, la única categoría que se contempla es o es favorable para la docencia o es desfavorable. Ya os voy a comentar a lo largo de la tarde que tenemos 3 anexos, el 1, el 2 y el 3, que son los 3 informes de estos 3 agentes evaluadores. El anexo 1 va a ser el del profesor tutor, el anexo 2 el del director y el anexo 3 el del inspector. Y en los 3 casos el resultado final será favorable o desfavorable. Por último, también este profesor tutor en prácticas intenta hacer las orientaciones y el apoyo a los orientadores y los profesores técnicos de servicios a la comunidad, siguiendo el anexo 1 y el anexo 1B para orientadores y 1C para técnicos de servicios a la comunidad. ¿De acuerdo? Cuando un profesor, si es que alguno estáis, de los que nos estáis escuchando esta tarde en esa situación, comparte 2 centros, solamente va a tener un funcionario tutor en prácticas en uno de los centros, que será en aquel en el que tenga mayor carga lectiva. Si tenéis el 50% de carga lectiva en 2 centros por igual, entonces determina la comisión de evaluación quién os asigna como tutor en prácticas. Quiero que sepáis que hoy ya, a esta fecha, a 2 de noviembre, los funcionarios tutores en prácticas están nombrados y está enviado al centro 2 documentos. 1, el nombramiento del funcionario en prácticas, que se le da al tutor en prácticas, y 2, la información que se os da a cada uno de vosotros de quién es vuestro tutor en prácticas. Si eso no os lo ha entregado el director hoy, pues os lo entregará en el transcurso de esta semana, porque ya os digo que se está enviando a los centros hoy, ¿vale? Primer agente evaluador, por lo tanto, el tutor en prácticas. Segundo agente evaluador, el director. El director es un agente evaluador porque emite un informe favorable o desfavorable, pero la función que tiene el director no es tanto de supervisión como de acompañamiento y asesoramiento a lo largo del tiempo de prácticas. El director del centro lo primero que hace tiene como 3 momentos de intervención con vosotros. El primer momento es proponer el profesor tutor, enviar a la comisión de evaluación la propuesta del profesor tutor que se os asigna a vosotros. La segunda intervención que hace es, durante estos 6 meses de prácticas y durante el curso escolar, asesoramiento sobre los órganos colegiados del centro, órganos colegiados y órganos de coordinación docente, cuáles son sus funciones, cuáles sus elementos, sus estructuras, y sobre los documentos institucionales que permiten y regulan el funcionamiento de un centro. El proyecto educativo del centro, que es el documento que marca la idiosincrasia y la identidad del centro, el plan de atención a la diversidad, qué hacemos con alumnos con necesidades educativas especiales en los centros, qué hacemos con alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, qué hacemos con alumnos de compensación educativa, todas esas medidas que se están siguiendo con ese alumnado, ya sean ordinarias o extraordinarias, se deben recoger en el plan de atención a la diversidad. El plan de convivencia del centro, documento institucional obligatorio en todos los centros educativos. El plan de convivencia tiene que formar parte de la programación general anual, tiene que estar en la programación general anual y tiene que indicar las normas de conducta de los distintos miembros de la comunidad educativa, así como, en caso de incumplimiento de las medidas de
convivencia, en caso de incumplimiento, cuáles son las medidas correctoras, la tipificación de faltas, las posibles sanciones, etc. Todo eso tenéis que conocerlo en la vida y el funcionamiento del centro. El programa de orientación académico-profesional, que se sigue con los alumnos, especialmente en los últimos cursos de la ESO y bachillerato. El plan de acción tutorial, muchos de vosotros sois tutores. ¿Qué es el plan de acción tutorial? ¿Qué documento? ¿Qué regula? ¿Qué recoge? ¿Qué actuaciones debo hacer como tutor? Sabéis que la tutoría es una actuación educativa inherente a la función docente, entonces todos tenemos que actuar acompañando a los alumnos en una atención personalizada y con una orientación educativa. Sobre órganos colegiados, como os decía, tanto de gobierno como de coordinación docente, participación. El documento de organización del centro, el DOC, que se acaba de entregar ahora mismo a los servicios de inspección, o el plan anual de actuación, que es la programación general anual. ¿Qué hace? Os asesora, os acompaña, os ayuda, os informa de todo el funcionamiento, pero sobre todo supervisa y valora cuál es vuestra participación en el centro. Vosotros este año tenéis que ser partícipes de la vida de los centros. Estáis en el centro, formáis parte del centro y no podéis trabajar de manera individualizada. Formáis parte de un equipo de profesores en cada uno de los grupos y cursos en los que dais clase, formáis parte de un departamento didáctico, formáis parte de un claustro de profesores, formáis parte en algunos casos de una comisión de coordinación pedagógica como jefes de departamento, tenéis un equipo directivo que os supervisa y que regula vuestra actuación, y eso es lo que va a ver el director, cuál es vuestra intervención y vuestra participación en la vida del centro. Finalmente, en el anexo 2, elabora ese escrito, ese anexo, ese informe final, determinando favorable o desfavorable la actuación, la participación y la intervención del profesor en prácticas durante el curso escolar. ¿Vale? Esa es un poquito la función o la tarea que va a tener el director del centro. Pasamos a la tarea del tercer agente evaluador, que es el inspector. El inspector o inspectora del centro que evalúa al tutor en prácticas no tiene por qué ser el inspector que supervisa el centro educativo. ¿De acuerdo? Importante. Si vosotros estáis en el centro que estéis, puede que el inspector que supervisa ese centro sea vuestro inspector que valora la fase de prácticas, o puede que no, porque la decisión que se ha tomado en la consejería ha sido que todos los inspectores, tanto los que atienden centros de primaria como los que atienden centros de secundaria, tienen que evaluar y valorar profesores en prácticas, porque sois muchísimos este año. Entonces ha habido una distribución equitativa de profesores en prácticas que nos asignan a cada uno de los inspectores y, como os digo, no tiene por qué ser, aunque sí puede coincidir, con el inspector del centro, ¿vale? Ese es la primera perfil. A los inspectores nos han asignado una serie de funcionarios en prácticas de determinados institutos, de determinados centros. ¿Y qué tenemos que hacer con esos funcionarios en prácticas? Lo primero que hacemos es una reunión que, si no la habéis tenido, la vais a tener entre esta semana y la que viene, una reunión primera de conocimiento en la que simplemente nos presentamos, decimos quién somos, cuál es nuestra función, para qué vamos, qué es lo que estamos haciendo ahí, y conocemos a su vez a los funcionarios en prácticas que nos han asignado y a los profesores tutores que están haciendo el acompañamiento con vosotros, ¿vale? Esa es una primera intervención que la estamos haciendo ya a partir de esta semana, porque las comisiones de evaluación ya se han publicado, que era el punto de partida a partir del cual empezábamos a intervenir los inspectores en los centros. Se asigna el inspector visita el centro, visita a los profesores y a partir de ahí comienza a hacer una intervención individualizada con cada uno de los profesores en prácticas, que consiste, al menos, como tenéis puesto ahí, como os he puesto ahí, una visita al funcionario en prácticas en el aula, ¿vale? Es decir, visitamos, observamos el aula, utilizando los mismos indicadores de observación que utiliza el profesor tutor cuando entra, que hemos dicho que entraba una vez al mes. En principio, el inspector entra una vez, coge sus indicadores de observación y mientras vosotros estáis dando clase, el inspector está observando esos 6 niveles de observación que vamos a ver después y simplemente está apuntando, valorando cuál es la intervención vuestra en el aula. ¿Qué es lo que mira? Pues primero, si tenéis dominio de los conocimientos, segundo, si tenéis un control sobre la situación del aula, si controláis la disciplina, si hay un buen clima de convivencia, si hacéis partícipes a los alumnos del proceso de enseñanza-aprendizaje, etcétera, ¿vale? Una vez que hemos recogido esos indicadores, normalmente lo que hacemos es, una vez que termina la visita al aula, mantenemos una reunión, una entrevista con el profesor en prácticas para simplemente intercambiar qué es lo que ha pasado en el aula, por qué ha pasado, si ha sido bueno, si ha sido malo. Es decir, hacemos una puesta en común de lo que acabamos de observar.
preguntas en el caso de que algo pues, nos quede con duda. Y con eso, si no hay ninguna situación excepcional o extraordinaria o negativa que nos lleve a tener que hacer una segunda intervención, el inspector visita, observa el aula, con ello elabora sus informes, sus indicadores, recoge sus indicadores y con ello elabora el anexo 3, que es el anexo igual que el que tiene el tutor en prácticas y el que tiene el director, poniendo favorable o desfavorable a la intervención, ¿de acuerdo? A la actitud que tiene el funcionario en prácticas. Normalmente se hace una visita al aula. Si por lo que sea en esa visita tenéis la mala fortuna de que hay un encontronazo, por ejemplo, de disciplina con algún alumno, si tenéis alguna situación, pues eso, que se exceda un poquito de la situación que podemos entender como normalizada, o si el inspector detecta que existen dudas sobre la capacidad o aptitud del funcionario, que no tiene por qué darse, pero yo también os lo quiero decir por si se da, lo que hará el inspector es repetir la visita. Es decir, que con una sola visita no juzga. Imaginaos que ese día pues, ha habido mala suerte, os ha tocado con un grupo, el inspector va justo a hacer la visita pues, a un grupo, pues eso, que todos sabemos que es un grupo más disruptivo, que es un grupo de alumnos más complicado. Justo tenéis la mala suerte que el inspector acude ese día al aula, que tenéis un conflicto con un alumno y tenéis un desencuentro, que tenéis que proceder a comunicar a un profesor de guardia que acuda al aula para llevarse a algún alumno, que ya sabéis que no podemos expulsar alumnos del aula. Cualquier circunstancia o condición que pueda salirse un poquito de lo que el inspector puede valorar como normalizado, lo que hace no es juzgarlo y se va y no vuelve y da un informe desfavorable. Lo que hace es estudiarlo un poquito más, valorarlo un poquito más en una segunda visita o incluso, si es imprescindible, una tercera visita, las que sean. ¿De acuerdo? Con ese anexo de observación, el anexo 3, elabora después el informe de favorable o desfavorable. Solamente indicaros que para el caso de orientadores y profesores técnicos de servicios a la comunidad, por si tenemos alguno, el anexo 3 varía un poquito. Simplemente os he puesto ahí anexo 3B, C, D y E, corresponde a orientador en instituto, profesor técnico de servicios a la comunidad en instituto, orientador en equipo de orientación educativa y psicopedagógica u orientador en equipo, o sea, técnico de servicios a la comunidad en equipo de orientación. ¿De acuerdo? Orientador de instituto, orientador de equipo, técnico de servicios a la comunidad de instituto o técnico de servicios a la comunidad de equipo de orientación educativa. Se siguen otros indicadores, pero el procedimiento, como os estoy explicando, es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulamos. Tenemos una comisión de coordinación que organiza todo el funcionamiento. Tenemos una comisión de evaluación que, además de nombrar profesores tutores, inspectores que van a hacer la valoración, va a ser quien definitivamente evalúe a los funcionarios en prácticas. Y en medio en el proceso tenemos 3 agentes evaluadores. El profesor tutor en prácticas, que entra una vez al mes al aula, rellena indicadores de observación, elabora informe y nos asesora durante todo el procedimiento del proceso de prácticas. Tenemos al director que nos va acompañando, que nos va orientando, que nos va informando y que va valorando cuál es nuestro nivel de participación e intervención en el centro educativo. Y tenemos al inspector, que es una figura externa al centro, pero que también acude al menos en 2 momentos. Uno de presentación y conocimiento y otro de evaluación-valoración mediante visita al aula. ¿Vale? Con esto hemos cubierto la primera parte de nuestro proceso de evaluación, que son los 3 agentes evaluadores. ¿Qué se une a esas visitas y esa valoración? Se une un curso de formación que tenéis que hacer con carácter obligatorio. Es un curso de 25 horas online que organiza el CRIF de las Acacias, que, como os digo, es obligatorio y que tiene como contenidos funcionario docente como empleado público, que es lo que os explicaba antes. Nosotros somos empleados públicos, salimos de la administración educativa, salimos incluso del artículo 103 de la Constitución. La ley regula el acceso a la función pública mediante los principios de mérito y capacidad, como os decía antes. Más contenidos sobre organización y funcionamiento de centros, sobre tecnología y comunicación, importante. Sabéis que ahora con el tema de la pandemia, la utilización de recursos digitales con el alumnado y en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje es imprescindible y es una herramienta necesaria para ejercer nuestro trabajo. Proyectos de innovación y formación del profesorado, estrategias metodológicas y de evaluación. Bien, siguiente, por tanto, curso de formación en prácticas obligatorio, 25 horas,
íntegramente online. No hay ninguna sesión presencial, va a ser online. Y se va a hacer en los meses de enero y febrero, ¿vale? Ya os informarán, ya os dirán, os tendréis que apuntar al curso y tendréis que hacer este curso obligatorio, online, prescriptivo, para superar la fase de prácticas. Ya tenemos, por tanto, dos procedimientos. Primero, los informes de evaluación de los 3 agentes evaluadores. Segundo, el curso de formación obligatorio. Y pasamos al tercer momento importante para poder superar el funcionariado en prácticas, que es la elaboración de una memoria final. Una memoria final que tenéis que hacer cada uno de vosotros, siguiendo las pautas que se os dan en el anexo 6, el guión que tenéis para hacer la memoria, donde tiene que aparecer el trabajo que habéis estado haciendo durante el año, las dificultades que habéis encontrado, que si las hay se ponen y se escriben y se comentan, es decir, pero el otro día en otra sesión que tuvimos, Ana lo recordará, que decíamos que hablar de dificultades no es hacer una exposición de lamentos, no es un desahogo, no es que yo me lamento de lo mal que me ha ido la vida durante el tiempo de prácticas, simplemente digo qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado y cuál ha sido la actitud resiliente o de resolver el conflicto o la situación difícil que se me ha podido dar en el centro, en mi departamento, con un grupo de alumnos, con el equipo directivo, con quien sea, y cómo he superado esa dificultad intentando superar adversidades. Es decir, no es un lugar de me lamento y digo lo mal que me ha salido todo durante este año, ¿vale? Los apoyos que he recibido, quién me ha ayudado, cómo me han ayudado, cómo he llevado a efecto todo el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el tiempo de las prácticas y cuál ha sido el reparto semanal de actuaciones que yo he ido a hacer. Todo esto se entrega, la fecha general, la fecha global, es el 30 de abril, ¿vale? El 30 de abril se entrega la memoria a la comisión de evaluación, que hemos dicho que es el órgano que nos evalúa. Lo demás somos meros transmisores y agentes evaluadores, pero quien me evalúa es esa comisión que os recuerdo estaba formada por 2 inspectores, uno de ellos el presidente de la comisión, 2 directores de centros en el mismo en el que estoy yo, 2 directores de los centros igualmente como el director que me ha estado evaluando a mí las prácticas durante todo el año y el jefe de la unidad de programas educativos o persona en quien delegue. ¿De acuerdo? Bien. Evaluación de los profesores en prácticas definitiva. La comisión de evaluación va a coger los informes del tutor en prácticas, recordad que era el anexo 1, favorable o desfavorable, del director, anexo 2, favorable o desfavorable, y del inspector, anexo 3, favorable o desfavorable. Va a coger la memoria final que habéis elaborado, que habéis entregado a fecha 30 de abril, y va a comprobar que habéis hecho el curso de formación que era prescriptivo y obligatorio para superar la fase de prácticas. Con todo esto, con toda esta información que tiene de cada uno de vosotros, evalúa al funcionario en prácticas definitivamente como apto si ha superado estos 3 momentos de la fase de prácticas o no apto si hay alguna parte que no ha superado, ya sean informes desfavorables, ya sea no entregar la memoria o ya sea no haber superado el curso de formación. Sin justificación, insisto, sin que tengamos ninguna justificación al respecto, ¿vale? Este listado final de aptos y no aptos lo traslada a la Dirección General de Recursos Humanos, que hemos dicho que era el organismo encargado de regular todo nuestro funcionariado en prácticas. Y la Dirección General de Recursos Humanos publica una resolución con el listado de funcionarios en prácticas aptos que han superado la fase de prácticas y funcionarios en prácticas no aptos, que no han superado la fase de prácticas. Bien, si uno no supera la fase de prácticas, tiene un año más. No nos asustemos. Imaginaos que la no superación de la fase de prácticas comienza porque no he podido estar los 6 meses que necesito estar en activo para la fase de prácticas. Imaginaos que por lo que sea tenéis que coger una baja, esa baja se prolonga 4 meses y no podéis ejercer los 6 meses en activo en el centro. No superaríais la fase de prácticas. Tenemos al año que viene para poderla superar, ¿vale? Tenemos dos convocatorias para superar la fase de prácticas. Una vez que la Dirección General de Recursos Humanos emite resolución de aptos y no aptos, se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y posteriormente envía la propuesta de nombramiento de funcionarios en prácticas al Ministerio de Educación y Formación Profesional. ¿De acuerdo? Todo este proceso se supone que termina y finaliza
el 1 de septiembre del 2022, que ya salimos publicados en el Boletín Oficial del Estado diciendo que somos funcionarios de carrera. ¿Vale? Ahora, en cuanto termine, podemos ir aclarando o vamos viendo todas aquellas cosas que os estén quedando en el aire. Bien, duración de la fase de prácticas. La fase de prácticas son 6 meses de actividad docente. Es decir, que tengo que estar en activo ejerciendo la docencia. Incorporándome el 1 de septiembre, finalizarían el 30 de abril. El otro día nos preguntaban, pero esos son 8 meses, no son 6 meses. Claro, porque nos dan un margen de 8 meses por si uno tiene que coger una baja de 15 días. ¿Vale? Que eso no nos limite el tiempo de ejercicio de nuestra fase de prácticas. Tenemos 8 meses para cumplir 6 meses al menos de tiempo activo como funcionarios docentes. Si todo sale bien, finalizaríamos esta fase de prácticas o este procedimiento, entregamos toda la documentación, que es lo que significa finalizar el procedimiento, el 30 de abril. Fin de las prácticas, no fin del nombramiento de funcionarios en prácticas, porque como os decía antes, la resolución del 11 de marzo de 2020 dice que somos funcionarios en prácticas hasta que nos nombran funcionarios de carrera, ¿vale? El 30 de abril terminaríamos el procedimiento, pero seguiríamos siendo funcionarios en prácticas. ¿Qué es lo que recomiendo yo para el año de prácticas, para la praxis docente, para el año de evaluación, de asesoramiento, de supervisión y de agentes evaluando tanto internos al centro como externos del centro? Pues yo os aconsejo que prioricéis por encima de todo el trabajo en equipo con el equipo directivo, con el equipo docente, en reuniones de tutores, en los departamentos didácticos, con el departamento de orientación si sois tutores, si no sois tutores, con el orientador del centro para el ejercicio del incluso del consejo orientador que tenemos que hacer al final de cada curso escolar. Es decir, que hagáis un trabajo en equipo, que evitéis de alguna manera la individualidad este año, porque este año lo que se evalúa es ese funcionamiento, como os decía antes, esa intervención y esa participación en la vida del centro, que seáis activos, agentes activos en la vida del centro, y que evitéis también, por encima de todo, la improvisación. No es un año para improvisar, no es un año para llegar al aula y en función de lo que me encuentre, pues así actúo. Esos procedimientos que son creativos, originales, innovadores y muy buenos, hay que tener mucha experiencia y sobre todo hay que controlar muy bien, estar en una zona de confort para poder ser creativo y ser innovador. Ahora mismo nosotros no estamos en una zona de confort, estamos viendo si nos podemos acoplar en nuestra zona de confort. Por lo tanto, yo no os aconsejo la improvisación como una de las estrategias didácticas favorables para este año. Es importante que seáis conocedores de todos los derechos que tenéis como empleados públicos, como funcionarios empleados públicos, pero también es importante que conozcáis que nosotros como funcionarios tenemos que estar sometidos a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Nosotros tenemos que cumplir con un montón de obligaciones. Nosotros no firmamos un contrato de trabajo. Nuestras obligaciones aparecen en las normas, aparecen en las disposiciones normativas, en las leyes. Es importante que conozcáis la legislación con la que os tenéis que mover. El no conocer la legislación no nos exime de su cumplimiento. Hay legislación fundamental para vuestro año de prácticas, como es aquella que regula la organización de centros, la organización y funcionamiento de centros, la LOE, Ley Orgánica de Educación, con la modificación de la LOMLOE, el artículo 91 que nos dice cuáles son las funciones del profesor, es básico y fundamental que conozcáis las funciones del profesor, que conozcamos cuál es nuestra función como jefe de departamento, si lo somos, como jefe de departamento de orientación, como miembro de un departamento. Para eso tenemos el Reglamento Orgánico de Centros o el Real Decreto 83 de enero de 1996, la orden ministerial que lo desarrolla de 29 de junio de 1994, el Decreto 32 de 2019, marco regulador de la convivencia en los centros docentes. Sabéis que el tema de la convivencia es un tema activo en los centros, es uno de los temas prioritarios, el buen funcionamiento de los centros en el clima de convivencia, evitar conflictos, resolver conflictos de manera pacífica, prevenir situaciones de acoso escolar, de ciberacoso, etcétera. Ahí lo que nos dicen es cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones como profesores dentro de lo que es la convivencia en los centros, ¿vale? Tenéis que conocer la Ley 2/2010 de 15 de junio de autoridad del profesor, donde dice que lo que nosotros decimos en una situación de conflicto siempre tiene presunción de veracidad, salvo prueba en contrario. Lo que decimos es la verdad. Entonces, si hay un conflicto con un alumno, el profesor tiene esa presunción de veracidad porque así lo avala la Ley 2/2010. Tenemos que saber cuál es.
Tenemos que conocer los reales decretos y decretos que desarrollan el currículo de nuestras asignaturas, materias, especialidades, niveles y cursos. Y tenemos que conocer, por supuesto, el Real Decreto Legislativo 5/2015, el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Ahí nos dicen cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestras funciones, cuáles son nuestros derechos, cuáles son los principios éticos y de conducta que os decía al principio de la tarde. Eso es fundamental. No es que el inspector cuando vaya al centro os vaya a preguntar si os sabéis el Real Decreto. Es fundamental que vosotros leáis ese punto de partida porque esa legislación es el punto de inicio para hacer bien nuestro trabajo. Solamente esa. Ya os digo que tampoco os van a evaluar de qué norma os sabéis ni de qué desarrollo normativo os sabéis, porque pues eso, hay muchos funcionarios de carrera que tampoco se lo saben y funcionan perfectamente y nadie se sabe el Real Decreto 32. Pero bueno, es importante que para hacer bien vuestro trabajo sepáis dónde está escrito el trabajo que tenéis que hacer, ¿vale? Con esas normas. Y por último, simplemente mostraros que ya los conocéis, pero para que se nos queden aquí un poco visibles para hacer las preguntas de debate, el anexo 1 es el informe del tutor en prácticas, que os decía antes, que es lo que rellena como favorable o no favorable, desfavorable, el conocimiento del área de materia que tenéis, la adaptación a la programación al alumno, la atención a la diversidad, la gestión de la convivencia, como os estaba diciendo antes, la cooperación y coordinación con el profesorado del centro, vuestro grado de participación, de implicación, la participación en proyectos o actividades de formación, si es que las hubiere en el centro, porque si no las hay, no vais a participar en un proyecto de formación que no hay. La gestión sobre los espacios de aprendizaje, la mediación en conflictos, todo esto es lo que utiliza, es el informe que os va definitivamente a escribir vuestro profesor tutor en prácticas, ¿de acuerdo? Y que va a mandar a la comisión de evaluación. El anexo 2 es el que elabora, en el anexo 1, en el caso de orientadores y técnicos de servicios a la comunidad, tenemos el 1B para orientadores y técnicos de servicios a la comunidad en institutos y el 1C para orientadores y técnicos de servicios a la comunidad de equipos de orientación educativa y psicopedagógica o equipos de atención temprana, porque como os decía antes, los indicadores de observación son distintos, por tanto el informe final también es distinto. El anexo 2 es el que elabora el director del centro. Como veis, es el más cortito, es el más pequeño. Solamente dice si habéis cumplido con el horario personal, es decir, si el horario que se os entrega a principio de curso, tanto de horas lectivas como complementarias, se ha cumplido, si nadie se escapa, en las horas de guardia, en las horas de patio, en las horas en una hora docente, si no llegáis tarde, si hay un cumplimiento del tiempo de funcionamiento. Participación en las actividades del centro, como os decía antes, vuestra implicación y participación y el cumplimiento de las funciones y tareas como funcionarios docentes. Lo que os estaba explicando en cuanto a la labor del director. Os da a conocer los documentos institucionales, os da a conocer vuestro trabajo y simplemente valora que ese trabajo se hace bien, con implicación y participación. El anexo 3 es el del inspector. El inspector que ha hecho esa visita al aula, que si la cosa va bien va a hacer una visita, si la cosa no queda muy clara, os va a hacer 2, 3 visitas al aula. Lo que finalmente elabora es este informe en el que simplemente dice la intervención docente, programación, preparación y planificación del aula, es decir, cuando nosotros vamos a visitaros, el trabajo está planificado, está preparado, era lo que os decía antes de la improvisación. No le gusta al inspector ver gente improvisando en el aula. ¿Qué dije ayer? ¿Dónde me quedé? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde empiezo? ¿Pero eso ya lo di o no lo di? Eso tenéis que evitarlo. Vamos con un trabajo planificado, con un trabajo preparado y cuando el inspector se sienta allí entre nuestros alumnos, yo tengo mi programación, mi preparación y mi secuenciación para ese día. ¿Qué metodología utilizáis? ¿Qué actividades? ¿Qué materiales? ¿Qué recursos? Si son motivadores, si permiten la participación del alumno, ¿cómo evaluáis la tarea del alumno? La gestión de la convivencia en el aula, si hay un conflicto, si alguien habla, si no me deja dar clase, pues ¿qué pasa ahí, no? ¿Cómo consigo resolver esa situación? El desarrollo de la tutoría si sois tutores, la dedicación al centro, si participáis y trabajáis en el equipo, porque el inspector se reúne también con vuestros tutores de prácticas y con vuestro director de centro. Y de aquí saca esa información común y global que después va a plasmar en este informe. Para orientadores y técnicos de servicios a la comunidad se utiliza o 3B, en el caso de orientador de instituto, 3C de técnico de servicios a la comunidad de instituto, el 3D para orientador de equipo y el 3E para técnico de servicios a la comunidad de equipo, ¿vale? Similares y apoyados en los indicadores de observación que hemos llevado a cabo. El anexo 4, que también lo tenéis publicado y que yo os aconsejo que lo leáis bien, es el conjunto de indicadores que utilizamos para observar en el aula, ¿vale? Utilizamos 6 indicadores para observar en el aula, cada uno de ellos evaluado del nivel 1 al nivel 4. El 1
es el peor, el 4 es el mejor. Por ejemplo, en el caso de relación con los alumnos nivel 1. El profesor no muestra empatía hacia los alumnos ni les motiva adecuadamente. La peor valoración que os pueden hacer, la de poner un 1. El nivel 2, aunque el profesor puntualmente muestra signos de empatía, no sabe motivarlos adecuadamente. Negativo también. El 3, ya resuelve un poquito mejor la situación de la relación con el alumno en el aula, y el 4 es la mejor de las situaciones. Es el nivel más alto o la calificación superior que se puede dar. Relación con alumnos, gestión de la convivencia en el aula, lo que os decía antes, si hay un conflicto, si se pierde el control del aula, si por lo que sea los niños hablan mucho, si os ha tocado habéis tenido la mala suerte que el inspector entra cuando tenéis un grupo disruptivo y hablador, ¿cómo resolvéis eso y cómo lo solucionáis? La práctica docente, cómo os movéis en el aula, cómo explicáis contenidos, cómo hacéis partícipes al alumno, qué estrategias de aprendizaje utilizáis. El 4, la metodología y recursos, actividades, si ponéis un PowerPoint, si dais una clase expositiva, si presentáis una fotocopia, si entregáis a los alumnos material, si utilizáis un libro de texto, un poquito cómo manejáis todos esos recursos que tenemos a mano para poder impartir contenidos. El 5 es atención a la diversidad. Tengo un alumno con necesidades educativas especiales, con necesidad específica de apoyo educativo, y ahí cómo resuelvo. Sabéis que los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo tienen unas instrucciones del 12 de diciembre del 2014 que dicen que tenemos que dejarles más tiempo en el proceso evaluador, que tenemos que evaluarles de otra manera, que hay que ponerles cada pregunta en un folio, tenemos que utilizar estrategias específicas para que puedan demostrar aquello que saben sin que el medio evaluador sea la dificultad para demostrarlo, ¿vale? Tenemos que adaptar los procesos de evaluación a la situación particular de alumnos con dificultad específica de aprendizaje, de alumnos con TDA, con TDAH, etcétera. Pues, ¿cómo manejáis todo eso en el aula? Si tenéis un alumno con dislexia, si tenéis un alumno con necesidad especial, ¿cómo lo estáis manejando en el aula cuando el alumno está allí? ¿Qué hacéis con él? Y por último, la evaluación. ¿Cómo evaluáis? El profesor no tiene un registro sistemático de calificaciones. Yo os aconsejo que mantengáis un registro exhaustivo de todo lo que vais haciendo con vuestros alumnos este año, porque el inspector sí que os puede solicitar ese registro, sí que os puede pedir, bueno, ¿y tú para saber lo que tus alumnos hacen sistemáticamente en el aula cada día, qué utilizas? Pues mira, tengo los positivos, los negativos, les pido las tareas, lo anoto, lo registro. Cuando un alumno no viene al aula, tengo recogidas sus faltas. Esas faltas están justificadas, no están justificadas. He pedido justificación a la familia, es decir, que tengáis un poquito el control de todo aquello que luego os favorece la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera sistemática, integradora y formativa, ¿vale? No como un examen puntual de evalúo al niño, si me viene el día del examen y el resto del tiempo me da lo mismo donde esté, ¿vale? Eso es importante también que lo tengáis muy, muy controlado. El anexo 5 es el resultado de la observación que van a hacer los profesores tutores de los 6 indicadores de evaluación cuando entran en el aula, como hemos dicho, una vez al mes. Y por último, el anexo 6, que es el guión para que elaboréis vosotros vuestra memoria, esa memoria final de funcionarios en prácticas, que es lo que tenéis que reflejar en ella. Tiene que aparecer este contenido que tenéis aquí en este anexo, los datos, la descripción del centro, que esto no os va a generar ninguna dificultad cuando ya lleváis un año entero trabajando allí, la práctica docente, la programación, los recursos, las técnicas, instrumentos, atención a la diversidad, la atención a familias, cómo lo habéis hecho, valoración personal del periodo de prácticas, donde os decía antes que poníamos las dificultades que hemos encontrado y cómo hemos sido capaces de resolverlas, los apoyos que hemos recibido, si se ha dado alguna situación excepcional que me haya afectado de alguna manera a mi proceso de prácticas, cómo lo resuelvo, cómo lo notifico. Luego la autoevaluación de la práctica docente y la valoración de la participación en actividades complementarias y extraescolares que haya habido en el centro, de los proyectos educativos, actividades de formación. Y por último, conclusiones, con una variante también para la memoria del orientador IPTSC, porque hemos visto que todo el procedimiento sigue una serie de anexos e indicadores paralelos, y para la memoria de orientador IPTSC en caso de equipos de orientación y equipos de atención temprana. Y más o menos esto es lo que os quería traer y lo que os quería explicar sobre un poquito el procedimiento desde que lo estamos iniciando en estos días hasta que ya finalicéis, que en la mayoría de los casos será el 30 de abril. Dejo de compartir para que podamos vernos y ahora ya pues os dejo paso a los que necesitéis preguntarnos algo, hacer alguna aclaración. Muy bien, muchas gracias, Araceli. Muy clarito todo lo que nos has contado. Por lo menos a mí me ha quedado muy claro. Supongo que a todos
también. A partir de ahora, los que tengáis alguna duda, por favor, poner la manita de pregunta y vamos contestando aquella que os haya quedado, no sé, que os haya quedado alguna duda o lo que sea. A ver, Esther, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas Buenas gracias por la tardes. charla porque ha estado fenomenal. Gracias. Yo quería hacer una pregunta sobre el tema de la observación en el aula, porque, claro, yo doy matemáticas y entonces, pues, el sacar a los alumnos este año con el tema del COVID, pues no los estamos sacando a la pizarra, entonces la clase sí que es a lo mejor menos participativa que si fuese un año normal. Entonces no sé si eso se tendría en cuenta o no. O sea, porque ellos lo que hacen es como dictarte el ejercicio. Hemos quedado eso en el departamento, de que ellos te dictan el ejercicio para corregir y ver cómo lo están haciendo. Entonces yo no sé si eso sería favorable o no, porque claro, es como mucha clase a veces de profesor por la circunstancia en la que estamos. Mira, Gracias. nada, Esther, a ti, gracias por la pregunta. No te preocupes, año de COVID es para todos, es para ti y es para el inspector que se sienta o para el profesor tutor. Participar en el aula no solamente es sacar al alumno a la pizarra y que elabore el ejercicio, participar en el aula también es que tú le preguntes y que el niño te dé la respuesta y que tú interactúes con él cuando te está respondiendo. Necesariamente no es que se tenga que mover físicamente. Es decir, una intervención en el aula es que tú no haces el ejercicio, lo escribes tú, lo explicas tú, lo desarrollas tú, lo finalizas tú y dices, todo el mundo que no tenga esto tiene el ejercicio mal, tacharlo. Sino, a ver, ¿tú qué has puesto? ¿Cómo lo has hecho? ¿El procedimiento lo has seguido igual? ¿Qué has hecho que no has seguido esto? ¿Qué es lo que vas a...? ¿Por qué te da otros resultados? Es decir, eso es interacción, Esther. Es igualmente interactivo. Es verdad que estamos limitados todos porque ha habido una situación de pandemia y como hemos tenido que priorizar todos el derecho a la salud por encima del derecho a la educación, pues nos hemos visto lesionados. Pero tú tranquila porque el que va a entrar en tu aula, que solo entran el tutor en prácticas y el inspector, el director no tiene que hacer una intervención de observación en el aula, están en la misma situación que tú y conocen perfectamente cuáles son las limitaciones del proceso educativo. O sea que eso es participación, lo que me has contado es participación. Que el alumno explique el ejercicio, está participando, está interactuando contigo perfectamente. Vale. Pensar también que el inspector, como os decía antes, vosotros estáis en la zona cómoda, vosotros pensad que cuando el inspector llega, el ajeno es el inspector, ¿vale? La persona externa a vuestra zona de confort es el inspector, porque es vuestro grupo, vuestros alumnos, vuestra situación habitual y el inspector es el extraño que se incorpora a una situación habitual. Con dos características. Una, no tiene por qué ser el inspector del centro, con lo cual, lo mismo el inspector que acude al centro es el primer día que aparece por allí y lleva un rato buscando la puerta de acceso, o sea que pensad en esas condiciones y en esas limitaciones que el inspector lleva consigo. El inspector es un ser humano, es una persona con sus limitaciones. Y hay otro dato importante, y es que a lo mejor no es de vuestra especialidad. El inspector no tiene por qué ser, si te va a evaluar a ti, Esther, de matemáticas, a lo mejor el inspector es orientador. Y tiene que sentarse y tiene que supervisar. ¿Qué supervisa? Que tú controlas el contenido que das a los alumnos, interactúas con ellos, les haces partícipes del proceso de aprendizaje, tienes en cuenta si tienes algún alumno con necesidad educativa especial o con necesidad específica de apoyo educativo, te puede pedir tu planificación para ese día, el conjunto de contenidos que vas a impartir, que eso no significa que no te falle, que tú llevas para ese día previsto explicar logaritmos y terminas haciendo raíces cuadradas, pero tú lo has registrado y lo has explicado. ¿Sabes? Entonces, el inspector es uno más simplemente observando una situación de aula. No penséis que es ahí... Es lo que os decía Ana antes, vosotros ya sois funcionarios, no os olvidéis de eso. Ya sois funcionarios. Ahora estáis en un procedimiento definitivo de acceso a la función, a funcionario de carrera, pero ya sois funcionarios. O sea, ese proceso evaluador, ese agente evaluador está supervisando, no está juzgando al profesor en el aula. ¿Vale? Vale, gracias. Nada. A ver, si hay alguna pregunta más, hay alguna en el chat que dice, entonces esta semana tenemos que tener reunión con la inspectora o la semana que viene, en mi centro no nos han dicho nada. Bueno, supongo que eso se irán avisando y luego cada dirección de área pues van un poco a su ritmo.
A su ritmo, no os preocupéis. Ya ha salido publicada las comisiones de evaluación, que era el momento a partir del cual podíamos empezar a intervenir los inspectores con una de las actuaciones de atención preferente este año, que es la evaluación de funcionarios en prácticas. A partir de esta semana, los inspectores empezamos a actuar, pero a partir de esta semana. Puede ser que el inspector que tiene que acudir a vuestro centro justo esta semana está haciendo otra actuación, otra intervención y lo deja para la semana que viene. Puede que el inspector de vuestro centro, porque en algunos casos a lo mejor en un centro sois 5 o 6 funcionarios y el inspector puede hacer una intervención colectiva o primera para esos 5 o 6, pero imaginaos que a mí como inspectora me asignan 6 funcionarios en 6 centros. Pues tampoco puedo ir todos los días al centro porque en ese primer encuentro, por lo menos lo que yo hago en el primer encuentro, es intentar utilizar un tiempo de recreo para no sacaros de un aula. Si yo voy a las 10 de la mañana a presentarme a los funcionarios en prácticas, inevitablemente alguno de los 5 o de los 6 que me toque evaluar va a estar en el aula. Entonces lo hago en el recreo. Eso significa que puedo hacer una intervención de cada día un centro. Entonces, en principio, no pasa nada. Si esta semana el inspector no acude, acudirá a la siguiente o incluso a la otra. Quiero decir que a partir de ahora ya comienza esta actuación, esta intervención. ¿Vale? Y además, como has dicho, Araceli, como puede haber distintos inspectores, es que hay centros en los que hay hasta 18 profesores en prácticas o 20. Entonces, a lo mejor hay 3 inspectores distintos que van a ir y a lo mejor un inspector va un día a reunirse con sus 6 tutorados y otro día va otro inspector a reunirse con otros 6 funcionarios en prácticas, ¿no es así? Eso es. Eso es. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo os puedo contar mi caso. Yo voy a evaluar funcionarios en prácticas de 3 centros, con lo cual necesito 3 mañanas para acudir en el recreo, porque a mí me han asignado todos los funcionarios de ese centro. Pero imaginaos que en un centro hay 20 profesores en prácticas y yo no puedo asumir la evaluación de los 20. Pues igual van 2 compañeros míos más conmigo, que también ha pasado. En mi distrito hay centros en los que actúan 3 inspectores distintos en el mismo centro. Son macrocentros, tienen 18 profesores en prácticas y tienen que ir 3 inspectores porque uno va a evaluar a 5, otro va a evaluar a otros 5 y otro va a evaluar a 8. Imaginaos, cada uno de ellos, esa intervención se suele hacer colegiada y conjunta, pero dependiendo de cuál sea la planificación que tengamos cada uno, puede ocurrir que acuda un inspector que, por ejemplo, a Esther, que intervenía antes de matemáticas, pues vaya a verle a su inspector el viernes y a su compañero de departamento vaya dentro de una semana al inspector a presentarse. Puede darse. O sea, a partir de ahora comienza la actuación. No quiere decirse que tengamos una fecha exacta para tener que intervenir todos en la misma semana, pero a partir de ahora ya empezaréis a recibir tanto el nombramiento que tenéis como funcionarios, el nombramiento como funcionarios en prácticas ha salido publicado. Eso ya lo habéis consultado, entiendo, y lo habéis visto, ¿no? Estáis todos como funcionarios en prácticas publicados. Sí, salió el viernes, me parece. Salió el viernes, entonces eso es lo primero que tenéis que mirar. Ahora lo que sale es quién os han asignado como funcionario tutor. Muchos lo sabéis ya, porque en el centro el director os ha dicho, pues he propuesto de profesor tutor para ti a tu compañero de departamento, pero bueno, os tienen que entregar físicamente un papel que dice quién es tu tutor en prácticas. Y al tutor en prácticas le tienen que entregar un papel que dice que está nombrado funcionario en prácticas para llevar las prácticas de don fulanito o doña citanita. ¿Vale? Entonces, esos son los meros trámites administrativos y burocráticos que se van a hacer en estos días. Si no os han dicho nada, pues os llegará en estos días, no os preocupéis. Es hoy cuando ha empezado todo este trámite, o sea que como ha coincidido que era el día que teníamos la jornada, pues aprovecho para comunicároslo, pero vamos, que nosotros lo hemos recibido esta mañana, ¿eh? Dice una duda, ¿el inspector nos avisa cuándo va a ir a observar nuestras clases? Pues mira, hay de todo. El inspector no tiene que avisar. Hay inspectores que avisan, que prefieren comunicar que van a acudir ese día a hablar con el funcionario en prácticas y a visitarle en el aula, y hay otros inspectores que se personan en el centro y entran en el aula. No tenemos una instrucción. Yo particularmente me gusta avisar, entre otras cosas, porque a lo mejor me encuentro con que ese día que voy tenéis un examen con los chicos. Entonces, ¿qué observo? Si entro al aula y estáis haciendo un examen, a lo mejor. A mí me gusta avisar, pero tengo compañeros que prefieren hacer una intervención sin aviso previo. O sea, tanto una cosa como la otra os la podéis encontrar en el inspector que vaya. ¿Cómo podemos saber cuál es nuestra comisión de evaluación? Pregunta. Eso se publica también. No os preocupéis que si no está publicado, se publica en estos días. En la norte tenéis 2 comisiones de evaluación. Entonces, lo que habrán hecho, entiendo, es repartir los funcionarios en prácticas que seáis
la mitad para cada una de las comisiones y simplemente eso sale público. Si tú tienes que comunicar lo que sea, todo lo que tengáis, imaginaos que por lo que sea, por una contrariedad o por una enfermedad sobrevenida, tenéis que coger una baja. Es importante que lo comuniquéis a la comisión de evaluación, porque la comisión de evaluación es la que va a evaluar que estáis 6 meses en activo en la práctica docente. Entonces, cualquier situación que se os pueda dar, cualquier situación excepcional, cualquier peculiaridad, cualquier casuística que os pueda surgir, es importante que la comuniquéis a la comisión de evaluación, ¿eh? Eso sí que os lo digo. En todo caso, si todavía no sabéis cuál es vuestra comisión y necesitáis comunicaros, poneros en contacto con vuestro inspector de referencia del centro, que él sabrá en cuál estáis, seguramente. Eso es. O mandáis directamente a vuestra edad un escrito dirigido a la comisión de evaluación de los funcionarios en prácticas, y ya la propia comisión que tenga a cargo ese centro y ese funcionario será el que coja vuestro caso. O sea, no os preocupéis. Os lo remitirán, sí. Claro, eso vosotros, si necesitáis comunicaros, pues lo hacéis a través de un escrito, siempre por escrito, con registro, y ahí ponéis dirigido a la comisión de evaluación, a las comisiones de evaluación de los funcionarios en prácticas. Ya la comisión que tenga a cargo vuestro caso particular y vuestro centro específico será el que se haga cargo de ello. ¿Tenemos más preguntas? ¿Alguna situación que...? Bueno, yo quería, por ejemplo, lo que hemos dicho de la memoria, recomendar también que vayáis haciendo, sería importante ir haciendo un diario, por ejemplo, desde ya, para luego a la hora de hacer todas esas apuntaciones que decía Araceli, de dificultades, cómo hemos resuelto, y ir haciendo un diario más o menos o un anecdotario de cosas que nos van ocurriendo, para luego a la hora de, cuando llegue marzo, que tengáis que realizar la memoria, es mucho más sencillo si ya tenéis recogidas todas esas situaciones para, pues, o cuántas veces me ha ayudado el tutor. He tenido que preguntarle, si lo tenemos que recordar en marzo, a lo mejor se me olvida que he tenido aquella intervención o que, no sé. Entonces, el tenerlo por escrito siempre nos ayuda a después hacer ese documento. Sí, porque además pensad que son muchos meses, que luego es fácil que se nos vaya de la cabeza pues las cosas que tenemos que justo reflejar en la memoria. Entonces, un registro de las cosas que ocurren, del día que ocurren y de cómo se resuelve lo que ocurre. O sea, eso es muy importante, lo que se está diciendo Ana. Otra cosa importante de la que no hemos hablado y estábamos justo hablando al principio, Luis Fernando, Ana y yo, es el tema del concurso de traslados. Vosotros, ha salido el concurso de traslados de secundaria. Vosotros, funcionarios en prácticas, tenéis obligación de concursar porque no tenéis destino todavía. No tenéis un destino ni siquiera en expectativa porque no sois funcionarios de carrera. El año de prácticas tenéis que concursar obligatoriamente con baremo cero. No lleváis baremo adjunto, simplemente todavía no sois funcionarios de carrera, pero sí tenéis la oportunidad en el concurso de traslados de decir en qué centro os gustaría trabajar. Entonces, en el concurso de traslados hacéis un registro y un listado de los centros en los que queréis trabajar. Os pueden asignar uno de esos centros con la mejor de las suertes, o puede que os asignen un centro de oficio, que ni siquiera lo habéis pedido, pero también puede darse, porque entráis a formar parte de un proceso también selectivo en el que, bueno, hay una serie de personas en los concursos de traslados pidiendo traslados, ya sean, un año sabéis que es autonómico y otro año es nacional, este año es autonómico. Se van cubriendo plazas en función de la puntuación que la gente tiene en el concurso de traslados. Entráis con 0 puntos, es decir, va a haber, todos los demás van a tener más puntuación, pero un centro os tiene que asignar. Si en el concurso de traslados no os asignan nada, cuando sale el concurso de traslados, que esto es para marzo, imaginaos que en la provisional no os asignan nada. Sale el concurso definitivo, tampoco me asignan centro, que será lo más probable en un 99,9% de casos, porque como no tenéis puntuación, es difícil que os den un destino definitivo ya, el primer año que estáis en prácticas. En ese caso, luego vosotros volvéis a hacer el concursillo en el que solicitáis centros, lo mismo que habéis estado haciendo cuando erais profesorado interino. Pero tenéis que concursar, es obligatorio, ¿eh? Sí, por favor, no os olvidéis de eso. Para el jueves, creo que os hemos enviado ya el enlace, y si no, en la página de comisiones lo podéis encontrar donde inscribiros.
vamos a hacer una jornada específica para explicar el concurso de traslados para funcionarios que estáis en la fase de prácticas. Si queréis podéis apuntaros y con todas las consultas y todas las dudas se intentarán solucionar. Pero como dice Araceli, es obligatorio y hay que saber muy bien, y yo también los diría que cuando concurséis, aunque es difícil que os den, no es imposible. Y por eso hay que concursar como si os fuera a nadar. Es decir, pensar bien qué es lo que queréis y dónde. Y bueno, si os conectáis a esa jornada, pues os iremos explicando cómo, por ejemplo, podéis pedir hay que pedir hasta 300 peticiones que pueden ser por centros o por localidad. Si tú pides por localidad, que a lo mejor es preferible, si quieres, yo qué sé, de Alcobendas, quieres un centro en concreto, primero poner ese primero y luego la localidad, porque si no, luego te van a adjudicar en caso de que quede alguno libre por orden del anexo, es decir, por orden alfabético, y a lo mejor tú pides, no sé, el Joaquín Turina y como no lo has pedido antes que la localidad, pues te dan primero el Isaac Albeni porque por orden alfabético está antes y has pedido a localidad. O sea, hay muchas variables que hay que tener claras. Luego hay algunos centros que no te los pueden dar de oficio, pero tú sí puedes pedirlos y a lo mejor si te interesa obtener plaza definitiva cuanto antes, si pides esos centros que no son obligatorios, puede que te den plaza y tú ya te haces definitivo, y porque hasta que no lleves el primer concurso, el primer destino, perdón, tenéis que obtenerlo en la Comunidad de Madrid, pase un año o pasen 10. Hasta que no tengáis plaza definitiva en la Comunidad de Madrid, no podéis moveros a otras comunidades, en el caso que quisierais moveros a otras comunidades. Por eso es importante que penséis bien cómo hacéis ese concurso y a lo mejor si pides un centro de difícil desempeño y te dan, sabes que tienes que estar 2 años, pero al cabo de 2 años ya puedes concursar y de la otra manera no puedes hasta que tengas uno definitivo. O sea, hay muchas variables. Por eso yo sí que os diría que os unierais a esa jornada para explicar todas estas cosas del concurso, pero que es obligatorio para todos. Y aunque no lo hagáis, en caso de que digáis, va, pues yo paso y no lo hago, como no me van a dar, vas a entrar en el concurso sí o sí, porque es obligatorio y si no has hecho ninguna petición, todas son para ti. Es decir, cualquier cosa te la pueden dar, en caso de que queden libres. Es importante y además es complicado el concurso de traslados, porque es tantísima la información y la cantidad de centros en los que podéis seleccionar que es un poquito complejo. Es importante que sepáis bien rellenarlo. Lo que dice Ana, que no rellenéis por rellenar, porque bueno, como no me van a dar, pues voy a coger Villarejo de Salvanés y voy a coger Cadalso de los Vidrios. Pues mira tú por dónde, como te den Cadalso de los Vidrios, te tienes que estar 2 años en Cadalso de los Vidrios hasta que puedas solicitar otra plaza. Entonces, es importante que intentéis rellenarlo, como dice Ana, como si os fuesen a dar. O sea, como si porque a veces os dan, a veces por lo que sea, por la especialidad vuestra o por la condición particular de la plaza, pues justo os dan el destino. O sea, que es importante. Estaban preguntando Ana, cómo se controla la asistencia al curso obligatorio online. Se firma online. Los cursos online se firman online también, ¿eh? Se firma la asistencia online. O sea, no os preocupéis porque eso os van a indicar cómo tenéis que hacerlo. Sí, cuando se publique, es que ahora mismo, como va a ser el primer año que se hace este curso de manera telemática total, no han dado más información, pero vamos, que eso está seguro que previsto, porque al ser obligatorio van a idear alguna manera en que quede reflejada vuestra participación. Casi seguro, vamos, segurísimo. Sí, porque de hecho lo están haciendo así a través del aula virtual, que sabéis que tenéis que tener cuando hacéis un curso online. Ponen ahí como una especie de fichaje online y tenéis que, además os ponen la hora a la que lo abren
Quiero decir, Sí. si el curso es de 5 a 8, pues a lo mejor lo abren a las 7:30, que es a la hora que tenéis que fichar. Pero vamos, sí que se controla también la asistencia online, ¿eh? Sí, sí. A Galaxy A51, no sé quién es, pero tiene Perdón, sí, perdón, mi nombre es Carmen. Vale, Carmen. Mi nombre es Carmen, soy también de la especialidad de matemáticas. Mire, yo quería hacer una pregunta, era sobre si tenemos la obligatoriedad de estar colegiados en el Colegio de Doctores y Licenciados. No. No, No, vale, ninguna obligación. Tú vale, vale. como empleado público no tienes que estar colegiada, no tienes obligación alguna. Ah, de acuerdo. Es que sí que lo estoy y en algún momento sí que me llegó una carta del colegio y a lo mejor yo no lo entendí bien, pero me parecía un poco como que me querían hacer ver esa obligatoriedad y como no lo sabía. No, eso De es acuerdo. un recurso paralelo totalmente. Tú como funcionaria has superado un concurso de oposición, superas una fase de prácticas y no tienes más requisito alguno que cumplir, ¿eh? No. De acuerdo, muchas ¿Vale? gracias. Nada. Gracias. Vale. Esther. Esther. Sí, perdón, que no. Es sobre el concurso de traslados que habéis dicho que bueno, lo tienes que rellenar obligatoriamente. Imaginaros que yo pongo 100 centros y me pueden dar uno que no esté ahí. Sí. Porque sobre plazas. Sí, ¿verdad? Sí, perfectamente. te pueden dar de oficio. Tú dices 100 centros que son los que me vienen bien, pues el 101 que no lo quieres, te lo dan. Vale. O sea, lo importante es que elijáis aquellos que os interesen por si existe la posibilidad de que os den esa plaza. Pero existe también la posibilidad de que no te consideren ninguno de ellos porque no hay plaza, porque hay otras personas que piden el concurso y que están por delante de ti en la lista. Entonces, a ti te puede tocar un centro que no has solicitado, en absoluto. Vale, gracias. ¿Vale? Por eso son 300 las solicitudes y yo os diría que pusierais las 300. No digo centro a centro, sino, por ejemplo, 100 centros y luego, pues, por localidades o por distritos o por... Pero que rellenáis lo más, porque es claro, si rellenáis por localidades son más de 300. Pero primero poner los centros específicos que os interesan y sea de donde sean. Y luego ya por localidades, porque a lo mejor en una localidad hay 5 institutos y pones esa localidad y ya sumas más que esos 300. ¿Me explico? Sí, porque, efectivamente. Claro. Entonces puedes llegar a más y es mejor que a lo mejor pongas, pues eso, Alcobendas que Cenicientos o Móstoles que, porque si no lo pones luego te van a poner por orden alfabético del anexo que está publicado junto con el concurso de traslados, viene un anexo con todos los centros y una vez que ya no haya ningún centro de los que tú hayas pedido ni ninguna localidad de la que tú hayas pedido, tiran de anexo y empiezan por la A hasta que te llegue. Y a lo mejor, pues eso, no has pedido Móstoles que tiene tren y puedes ir aunque te pille lejos y te mandan a un centro, a un sitio donde obligatoriamente necesitas un coche o te vas a tener que quedar a vivir allí mientras estés, porque va antes en el alfabeto. Que eso hay que saberlo. Claro, es importante que todas esas cosas las consideréis. Preguntan en el chat si una persona que elige docencia bilingüe tiene que pedir cada centro 2 veces. No, los centros se ponen una sola vez. Hay una categoría en la que tú puedes marcar si quieres la plaza bilingüe o no bilingüe. Pero no pones, por ejemplo, el IES Cervantes, como explicáis en el chat, el IES Cervantes bilingüe y el IES Cervantes no bilingüe. Tú pones IES Cervantes y al lado, en la categoría del código que corresponde al bilingüe, dices si quieres esa plaza bilingüe o no bilingüe. Pero no solicitáis un centro 2 veces, como plaza bilingüe o plaza no bilingüe, pero todo eso viene muy clarito en la convocatoria, no os preocupéis, es leerla tranquilos o si hacéis la jornada del jueves, ir viendo un poquito todas esas casuísticas que se os van a dar en el momento de rellenar la instancia. Sí, tampoco os ir poniendo vuestro listado y tal, pero tampoco os agobiéis porque hay muchos días para poderlo, son 15 días, pero son 3 semanas, porque son días hábiles, no días, ¿cómo era?
O sea, de lunes a viernes, días lectivos. O sea, que yo creo que es hasta... Días naturales. Eso, días naturales, no me salía la palabra. Con lo cual, son 3 semanas que, bueno, nos da tiempo a madurar todas esas cuestiones. Tampoco dejarlo para el último día por si fallan las plataformas, pero bueno. No, pero en vuestro caso tenéis la facilidad de que solo tenéis que rellenar la instancia. Lo complicado del concurso de traslados es hacer un anexo, creo que es el anexo 32, donde tienes que poner todo lo que has hecho en tu vida docente. ¿Cuándo has tenido un cargo de jefe de departamento? Nombramientos de jefaturas, ceses de jefaturas, nombramientos de cargos directivos si los has tenido. Entonces, esa recopilación de toda esa documentación de tu ejercicio profesional, eso es lo más complejo en un concurso de traslados, porque hasta que vas al centro donde fuiste tutor y te dan el certificado de que estuviste de tutor un año, porque todo eso puntúa. Eso suma puntos al baremo. La facilidad que tenéis vosotros es que concursáis sin baremo. Con lo cual, toda esa parte difícil os la quitáis. ¿Cuál es vuestro hándicap? Pues que al concursar sin baremo, claro, todos los que llevan baremo van por delante. Vosotros acabáis de entrar en el funcionariado y sobre todo pensad que todavía no sois funcionarios de carrera. Nos queda un pequeño momento que son estos 6 meses en los que me tienen que valorar la actitud pedagógica. Entonces, pero vamos, que es sencillo. Es complicado en cuanto a la elección de centros, en cuanto a la elección de localidades, si quiero una localidad, si quiero un centro solo, los 300 que os dice Ana, eso tenéis que tenerlo pensado. Pero una vez que te pones a rellenar, pues los códigos, además luego hay una ventaja, y es que si no cambias de preferencias, pues esa misma elección que has hecho para un año, te los puedes ir trasladando a los años siguientes. No tienes que copiar los códigos uno por uno cada año que haces concurso de traslados, porque a partir de ahora y hasta que os den el destino definitivo, es obligatorio que hagáis el concurso de traslados todos los años. Es pues simplemente un requisito que tenéis que hacer, ¿vale? ¿Alguna aclaración más que necesitéis? ¿Alguna duda de la fase de prácticas? ¿Alguna, sí, algo más? Os he puesto en el chat un correo que tenemos de profesorado en prácticas para si tenéis alguna duda, alguna cuestión que ahora mismo no se os ocurra. Ahí podéis ir escribiendo y ahí detrás de ese correo estoy yo y, bueno, lo que yo sepa os lo contesto y lo que no, pues lo derivo a quien sea necesario. Igualmente, si lo preferís, os recuerdo, he dejado mi contacto pues para facilitaros, si no lo sabéis, quién es vuestro delegado de centro o cualquier cosa, en fin, que si incluso me tocara a mí ser vuestro delegado y quisierais preguntarme y ayudaros, etcétera. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues nada más que agradeceros a todos vuestra participación, especialmente a Araceli por su ponencia y a Luis Fernando pues por estar aquí como representante también de Comisiones Obreras apoyando esta jornada. Y no sé, hay un nuevo mensaje. Bueno, muchas gracias. Agradeceros y, como os decía, daros mucho ánimo porque estoy convencida de que todos los que habéis estado aquí tenéis una gran implicación en vuestro trabajo y vais a ser funcionarios en prácticas al 1 de septiembre del año que viene. Y bueno, pues nada más, mucha suerte, tranquilidad, hacer un año con calma y trabajando como vosotros sabéis, porque si estáis aquí es porque sabéis hacerlo bien. Eso y es. lo dicho. Solo desearos mucha suerte, que pensad que lo difícil ya lo habéis pasado, que esto es un procedimiento administrativo y que nada más, pasan 6 meses y lo peor ya lo tenéis, es lo que os decía Ana, no competís ya con nadie, ya tenéis vuestra plaza y ahora lo que tenéis que hacer es demostrar lo que hacéis cada día, que sabéis hacerlo. Así que mucha suerte a todos y cualquier cosa que necesitéis, bueno, pues a través de Ana yo también me ofrezco a cualquier aclaración que podáis necesitar. ¿De acuerdo?